Hola chicos, en este video veremos Grid Layout. Para comenzar, revisaremos nuestra documentación de Java para conocer este componente. En este caso, este layout nos permitirá configurar los elementos que agreguemos al contenedor en formato de tabla, de cuadrícula. Tenemos tres constructores con los cuales podemos indicar columnas, número de columnas y número de filas, o incluso la separación que exista entre esos componentes. Del lado de nuestro código, comenzaremos creando una nueva clase. Borraré el código innecesario de momento. Y lo primero será heredar de la clase JFrame, para que esta clase recién creada pueda funcionar como una ventana. Haremos nuestra configuración básica para la ventana, pero primero debe estar nuestro constructor por default. Y ahora sí, dentro de nuestro constructor haremos nuestra configuración. Set default close operation con el atributo exit on close, para que al pulsar el botón de cerrar la ventana no solo se oculte la ventana, sino también termine el proceso de ejecución. Para poder identificarlo de mejor manera le daremos un título y le daremos dimensiones. Una posición en pantalla de 300 por 300, partiendo desde la esquina superior izquierda, y unas dimensiones de 200 píxeles horizontal por 200 píxeles vertical. Para poder visualizar nuestra ventana recién creada, del lado de la función main, lo primero será crear un objeto de esta clase, utilizando nuestro constructor por default. Para poder visualizar esta ventana al momento de compilar, tendremos que asegurarnos con la función setVisible que tenga el atributo true para que sea visible. Listo, tenemos nuestra ventana. La haré ligeramente más grande. Ahora crearemos nuestro panel sobre el cual trabajaremos. A este panel principal será al cual le configuraremos su layout para que sea de tipo Grid Layout. De momento utilizaremos el constructor Grid Layout sobrecargado para definir dos filas, dos columnas, y utilizaremos botones como elemento a agregar a ese panel. Algo que se me estaba olvidando era, una vez configurado nuestro layout, a la ventana
agregarle el panel principal. De nuestros objetos a utilizar, empezaré creando 5 para identificarlos. Cada uno de ellos. Les cambiaremos su atributo text. Nos falta uno. Con estos elementos ya podemos comenzar a agregarlos a nuestro panel principal. E iremos viendo poco a poco el funcionamiento de este layout. Si lo ejecutamos con un solo elemento, podemos ver claramente que nos está respetando, en este caso, las dos filas que habíamos definido. Agregaré ahora el segundo botón y vemos que ahora este segundo botón estará ocupando ese espacio. Sin embargo, a pesar de que nosotros definimos dos columnas, solo estamos viendo una de ellas. Pero ahora, al agregar el siguiente elemento, podremos ver que ahora sí nos está respetando la configuración de dos filas, dos columnas. La configuración por default es primero llenar las filas. Una vez llenada la fila, procedemos con la siguiente fila. Si agregamos un siguiente elemento, veremos lleno nuestro panel. Y podría surgir la duda, bueno, ¿qué pasa? Si ya llené las filas y columnas que yo había definido, ¿qué pasa si agrego un siguiente elemento? Por ejemplo, el botón 5. Bueno, lo que sucederá es que a pesar de que nosotros definimos unas dimensiones para nuestra cuadrícula, trata de ajustar los elementos lo mejor posible. Tanto por si nos sobran elementos, en este caso vemos que estamos tratando de agregar 5 componentes a una cuadrícula que fue definida de 2 por 2, con lo cual solo podría contener 4 elementos, los ajusta de la mejor manera que puede, como por el contrario, que definamos en exceso tanto filas como columnas. Aquí dependerá los elementos que agreguemos. Al tener tan pocos elementos que no son capaces de llenar una única estructura, se tratan de ajustar lo mejor posible. Pero podemos ver que a pesar de que podrían llenar una única fila, se van ajustando según la cantidad de elementos disponibles. Por lo cual, algo a tener en cuenta es las dimensiones que le damos a nuestra cuadrícula, pero también
la cantidad de elementos que agregamos a esa cuadrícula, ya que si nos sobran celdas, los elementos se agregarán de la mejor forma posible para crear una distribución lo más simétrica posible. De la misma forma, si definimos una cuadrícula excesivamente grande, la distribución que obtengamos puede que no sea la deseada si solo agregamos pocos componentes. Quedando nuestro código para Grid Layout de esta forma. Un ejemplo de la implementación de este layout podría ser nuestra calculadora, ya que vemos botones tal cual como nuestro ejemplo, ocupando una única celda. Podemos comparar la calculadora de Windows con nuestro intento y podemos darnos cuenta de cierto apartado visual, el cual hace lucir la calculadora un poco más llamativa. Podríamos utilizar de manera rápida nuestro constructor para, aparte de definir filas y columnas, definir la separación que existe entre ellas, siendo el tercer argumento el espacio horizontal y el cuarto el espacio vertical entre elementos. Lo agregaré de manera exagerada para que podamos notar la diferencia entre los 5 píxeles horizontales y los 10 píxeles verticales entre elementos.